Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos de crimen real, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Síganme en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast y ahora en YouTube como Argumentos Incómodos. Activen la campanita de notificaciones y denle pulgar arriba, manden sus memes, peticiones, saludos y demás argumentosincomodospodcast@gmail.com. Ponte en el lugar del cazador. Eso es lo que tengo que hacer. Pensar en esas películas sobre la naturaleza. Un león del Serengeti en África que ve una enorme manada de antílopes en el abrevadero. Lo vemos en sus ojos. El león se centra en un animal concreto de entre esos miles de ejemplares. Se ha entrenado para percibir la debilidad, la vulnerabilidad, algo distinto en un antílope de la manada que lo convierte en la víctima más probable. Lo mismo ocurre con determinadas personas. Yo soy una de ellas. Todos los días salgo a cazar en busca de mi presa, a la búsqueda de mi víctima de oportunidad. Imaginemos que estoy en un centro comercial donde hay miles de personas. Entro en la sala de videojuegos y mientras observo a los 50 niños que están jugando, tengo que ser el cazador. Elaborar perfiles y ser capaz de detectar a esa presa potencial. Debo imaginar cuál de esos 50 niños es vulnerable, cuál es la víctima más asequible. Tengo que observar cómo va vestido el niño. Debo entrenarme para detectar las claves no verbales que exhibe el chico y todo eso en una fracción de segundo. Así que necesito ser muy bueno. Cuando lo haya decidido, una vez hecho mi movimiento, tengo que saber cómo voy a sacar a ese niño del centro comercial con sigilo y sin armar alboroto ni levantar sospechas cuando sus padres estarán probablemente 2 plantas más abajo. No puedo permitirme errores. Sean Douglas en Mindhunter. Lo que hace funcionar estos tipos es la adrenalina de la caza. Si pudiéramos leer una respuesta galvánica de la piel de uno de ellos, cuando se centra en su potencial víctima, creo que la reacción sería la misma que la de un león en plena naturaleza. No importa si se trata de los que cazan niños, chicas jóvenes, ancianos, prostitutas o cualquier otro grupo definido, o de los que no parecen tener preferencias concretas en cierto sentido. Todos son iguales. Mira, la maldad no es una categoría única. Hay gradientes entre los que consideramos desagradable, sucio, indecente o incluso malévolo. El concepto del mal en la psicología popular emerge en una forma de un agente que es responsable de un acto antisocial e inmoral que merece una retribución extrema. Se puede ignorar o reprender a una persona desagradable, pero podemos desterrar o recluir e incluso matar a la persona que representa el mal para nosotros. En realidad, no hay forma de reparación posible cuando se causa un mal extremo. ¿Qué puede reparar la muerte injusta de alguien a quien amamos o admiramos profundamente? Siempre existe un abismo imposible de llenar entre un mal que nos es causado y que nos daña profundamente, o sea que es irreparable, y el castigo que pueda darse al culpable. En el proceso evolutivo de la especie humana, las amenazas a la supervivencia que proveían de los otros homínidos tenían 2 fuentes. Ya les comentaba yo algo similar en el capítulo 21 del Caníbal de Rotemburgo. La primera de estas fuentes venía de las tribus rivales y su lucha por arrebatar los recursos de la tribu. Disponer de comida y cobijo permitió aumentar el éxito reproductivo de los integrantes de este grupo, y luego esto era algo que había que defender siempre, pero la tribu tenía que protegerse de los propios traidores, gente dispuesta a evitar los costos exigibles por compartir los recursos de todo el grupo, siempre dispuestos a poner la mano, pero miedosos cuando se trataba de ir a cazar, presentar batalla frente a las amenazas externas. La cada vez mayor especialización y el aumento de la capacidad cerebral vinieron acompañados de una mayor capacidad y exigencia de relación social, y con esta el desarrollo y afinamiento de las emociones morales, como la lealtad, el afecto, y bueno, pues también la gratitud. En este sentido, los sentimientos o emociones morales nacieron al tiempo que las normas morales implícitas para dar expresión social a dichas emociones. Por ejemplo,
El sentimiento de culpa o arrepentimiento tuvo que surgir necesariamente de la presión del grupo, cuando se enfrentaba al sujeto por no cumplir con las obligaciones y los actos de reciprocidad exigidos por la supervivencia de este mismo grupo. Con el tiempo, con el establecimiento de asentamientos permanentes y el desarrollo de la cultura, se implementaron jerarquías formales encargadas de castigar a estos infractores, así como los códigos escritos que conocemos como las leyes que prescribían los actos considerados dañinos, o estos actos intolerables en la cultura y organización social que se tratara. La consecuencia de todo ello es que la moralidad y los juicios correspondientes a lo que estaba bien y a lo que estaba mal, lo justo, lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, pues nacieron para regular las relaciones sociales entre las personas, y sin duda, de entre todas las formas posibles de maldad, las que implicaban una violencia no justificada por la defensa o por la sanción punitiva de la tribu, o con el tiempo conocido como Estado, claro, devendrían en las más graves al afectar la vida e integridad de los receptores de dicha violencia o las víctimas. Espero estarme dando a entender hasta este punto. Los crímenes violentos pueden o no estar justificados moralmente. Depende de qué moral estemos hablando y cómo es que está construida o reconstruida esta misma, pero son aquellos que aparentemente no tienen esa justificación moral colectiva los que más nos perturban como sociedad. De este punto en particular hablaremos en el siguiente episodio. Y así como un depredador en la naturaleza está al acecho, como bien nos menciona John Douglas en su libro Mindhunter, así existen personas que depredan a otros seres humanos. En zoología o en el mundo natural, el depredador se alimenta de otras especies animales, pero ¿de dónde viene esa parte dentro de una persona que le insta a depredar a otro ser humano? ¿Por qué hay acciones que se consideran predatorias en nuestra cultura y en nuestra sociedad? Las personas que saquean destrozan, se aprovechan y sacan utilidad de alguien inescrupulosamente. Pero no aquellos que les gusta el conflicto, que roban o saquean, sino aquellos que fuera del utilitarismo material, que ocasionan otro tipo de daño, uno irreparable. De ellos es de quienes hablaremos esta temporada. Mira, para la ecología, la depredación es una interacción biológica en la que el depredador caza a una presa para subsistir. Un animal puede ser depredador de varias especies diferentes y a su vez ser presa de otras, pero cabe destacar que la depredación contribuye al equilibrio del ecosistema, ya que permite controlar el número de individuos de las especies. La reproducción de una especie sin control ante la ausencia de un depredador puede alterar este equilibrio del ecosistema. La depredación en la naturaleza tiene un sentido, tiene una función. Y si pensaste que los seres humanos deben ser eliminados o que de esta forma se puede restaurar este equilibrio natural, creo que entonces puedes tener un problema. Ahora, podríamos considerar evidente que por lo general las personas no disfrutan hiriendo a otras. Más bien, al contrario, es muy perturbador agredir a alguien cara a cara. No importa qué cultural o legalmente tenga derecho a hacerlo, por ejemplo, para proteger a un inocente. Y los que por su trabajo y dedicación han de utilizar la violencia con cierta frecuencia, como algún agente de la ley, un soldado, algún miembro de alguna banda incluso, requieren esfuerzo, entrenamiento y apoyo de sus pares o de la subcultura para sentirse resolutivos y eficaces. Lo que no excluye problemas psicológicos en ciertas circunstancias y situaciones en que la violencia se ejerció, por la razón que sea, de forma traumática. Tales problemas pueden agravarse, además, si la persona corriente tuvo que utilizar la violencia en contra de los valores, esto es bien importante. Pero cuando una persona es capaz de superar los frenos que normalmente le impiden ser violenta, es decir, su autocontrol, sus valores morales, el miedo a ser castigados y la violencia no está justificada ante la ley, también está actuando de acuerdo con una motivación moral. Aquí, vamos a excluir a los psicópatas naturalmente, porque la violencia es virtuosa si la gente que la lleva a cabo y su grupo o la audiencia con la que se identifica valoran dicha violencia como la acción correcta.
la que en esta situación debía aplicarse sin importar lo difícil que fuera hacerlo. Y aquí podríamos ejemplificar pues con la madre que asesinó al violador de su hija, a los pasajeros de un autobús que asesinaron al asaltante que los quiso robar. Podemos coincidir en que matar es una acción deplorable, atroz, extrema, un mal. Sin embargo, hay gente que se siente en la obligación de aplicar esa maldad y esa atrocidad en forma de asesinatos. Pero no se trata de una justificación, un argumento propio de algún tipo de asesino en particular, sino que se puede atribuir de hecho a la mayoría de los homicidios. No solamente estamos hablando de que el mal puede justificar a un asesino en serie o un asesino múltiple, sino también a un asesinato con fines de lucro, porque este bestiario de depredadores incluye no solamente a los asesinos en serie o a los asesinos múltiples. Su psicología difiere de manera fundamental de la de los otros grupos de asesinos, y cada asesino tiene un modus operandi, tiene ciertas motivaciones que lo instan a matar a alguien. Todos ellos desarrollan el comportamiento en la medida en que vean que el comportamiento homicida se ajusta a sus necesidades. Un agresor se puede sentir legitimado para hacer lo que hizo no por la ley, pero sí por la gente con la que se identifica o por las ideologías y sistemas religiosos, o por costumbres que él considera correctos y dignos de ser defendidos. En otras palabras, el mal es un concepto escurridizo. Dependiendo de quién se trate, el agresor, la víctima, el mal estará en uno u otro lado o será filtrado por matices importantes. Veremos al mal alrededor de toda esta segunda temporada. Tengan en cuenta que un depredador social, aquel que está en la búsqueda constante o definitiva de su igual como una presa, teniendo o no justificaciones morales, se encuentra más constante y más presente en nuestra sociedad actual. No es que sea un nuevo concepto, para nada, no es que sea apenas un contemporáneo de algunos cuantos. No, existen ya desde hace muchos años. Me atrevo a decir que hace siglos. La diferencia es que la forma de nombrarlos ha cambiado con la historia, y la diferencia es que con cada cambio de siglo y cada vuelta de tuerca que tenemos como civilización, hay también un cambio que les hace buscar formas distintas de actuar, y también hay un cambio en las presas que desean convertir en víctimas. Pareciera que nunca nos libraremos de ellos y que estarán formando parte, como una parte peligrosa pero definitiva, dentro de nuestra sociedad. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado en este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y ahora en YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.